Vamos con las preguntas. Eh, bueno, para empezar, creo que nadie entendió qué está pasando, perdón si nos quedamos callados. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito, tu proyecto que más te ha retado a ti como persona que has logrado hacer? Pues Nosotros los Nobles, como fue la primera película que hice, creo que fue una muy buena experiencia de que tuve la chance de poder escribir durante 4 años el guión y levantar el dinero, y que de repente haya conectado como conectó fue pues un cuento de Cenicienta. Entonces eso estuvo muy padre. Y lo siguiente fue armar un cuarto de guionistas para Club de Cuervos, que pues, en México no existían cuartos de guionistas y es algo que hacían solo en Hollywood, y la idea de aprender a escribir tele me intimidaba mucho, y se me ocurrió irme a Los Ángeles 6 meses para escribir ahí la serie y luego adaptarla a México, y eso funcionó súper bien, ¿no? Entonces he hecho 2 proyectos y han sido Los Nobles y Cuervos, y el hecho de que ambos conectaron pues ha sido como cuento de Cenicienta. Una duda que tengo es cómo llegaste a ser, bueno, todos queremos, cómo llegaste a ser alguien tan exitoso, tan joven, que es tan difícil. ¿Qué estudiaste para llegar a ser? Pues lo primero fue de que me fui a estudiar a Los Ángeles. Bueno, más bien mi papá no quería que yo me fuera a estudiar fuera de México, y eso es muy importante. Mi papá quería de que yo estudie comunicación en la Ibero y que de ahí me meta a trabajar a su agencia de publicidad con él, y de que me quede cerca de él. Y a mí se me antojaba, aún si no estaba seguro de cómo vivir de cine, se me antojaba nada más viajar, ¿no? Y vivir fuera un rato. Entonces no me dejaba, y después de 2 años y medio en la Ibero sentí que estaba perdiendo mi tiempo estudiando comunicación, y empecé ahora sí a tomar decisiones sobre mi vida. Tenía 19 años y dije, pues, ¿cuánto más voy a dejar que mi papá sea el que me dice, ahora vas a estudiar esto y vas a trabajar acá? Entonces me apliqué a 3 universidades de cine en Estados Unidos, y me aceptaron a USC, y mi papá no me quería mandar. Entonces aprovechamos un viaje donde se fue a hacer un chequeo médico para que yo saque una cita y que vea la universidad. Y cuando vio la universidad fue cuando me dejó ir, y me dijo, te mando por un semestre. Si no entras a la escuela de cine dentro de la universidad, te regresas. Y entonces pues, llegué a USC y me dediqué a volverme amigo de todos mis maestros para que ellos escriban la carta de recomendación a la hora de aplicar. Y entonces que la carta de recomendación sea con lo que me dejen entrar a la universidad, y con eso me pude quedar. Acabé la carrera allí, y creo que empezó una época de tener nada más mucha curiosidad y mucha pasión por lo que estaba estudiando. Dije, si estoy en Los Ángeles, voy a trabajar de secretaria en el estudio que sea. Y de repente pues yo era el chavito que andaba con el carrito de golf en Universal Studios llevando guiones, ¿no? Y conociendo a ejecutivos de cine, y de repente me colaba al foro de Spielberg cuando estaban filmando ahí en Minority Report, y me corrieron, ¿no? O sea, y tratar nada más de estar picando piedra fue lo que me ayudó a llegar a México, y de ahí en adelante me eché 8 años tratando de dirigir comerciales y entrar a agencias de publicidad, hasta que finalmente pues logré escribir mi guión y hacer la película. ¿Cuál es el sentimiento que sentiste tras ver que tu película fue una de las películas mexicanas con más éxito? Pues es difícil describir. Lo que sí te puedo decir es de que me la viví tomando Prosecco todos los días durante 6 meses, cada comida y cena. Bueno,
Primero quiero admirar tu trabajo, la verdad. Creo Gracias. que eres un muy buen director. Y segundo, quiero saber cuál fue el proceso de aceptación de tu guión de Nosotros los Madres. Porque sé que a la hora de escribir un guión y que una productora te lo acepte, tarda tiempo, tarda que gente te lo patrocine, tener dinero, Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo llegaste a conseguir hacer la película? Ok. Nosotros los Nobles era mi octavo guión que escribía. Empecé a escribir guiones a los 23 años y los 7 anteriores estuvieron terribles. Me tardó mucho entender la estructura de guionismo y entender qué es lo que hace que una película funcione. Entonces, mi primer guión traté de que sea Tarantino, contada en 3 tiempos, presente, pasado y futuro, puntos de vista diferentes. Quedó horrible. Y poco a poco iba tratando cosas menos ambiciosas hasta que mi 6º guión fue: ¿puedo hacer una película palomera? O sea, ¿puedo hacer una comedia romántica de Marta y Gareda? No pude. Entonces me encontré la película del Gran Calavera y dije, la segunda mitad podría ser una película, y si ya está hecha, es más fácil escribir algo que ya se hizo y adaptarlo. Y no fue cierto, porque cuando me deshice de la primera mitad de la película, tuve que reestructurarla toda y me tardé 2 años, 18 borradores, pero ya para entonces tenía un socio que fue productor en Warner Brothers y habían cerrado Warner Brothers para ese punto, pero él me decía, no hay pedo, güey, la vamos a hacer, tú termina el guión y lo hacemos. Y ya una vez de que terminé el guión y Warner ya había cerrado sus oficinas, pues me dediqué a ir a todas las oficinas de todas las empresas que cotizan en la bolsa mexicana, que pagan impuestos, tienen permiso de dar el 10% de lo que pagan en impuestos a inversión en cine. Entonces visité unas 50 empresas más o menos para ver quién me podía dar sus impuestos para hacer la película. Me tardó 1 año y medio y tenía todos los días un Excel que me ponía a hacer llamadas, me daban cita este martes en 8 o en un mes o lo que sea, y iba llamadas y citas hasta que Chedraui me lo dio. Entonces yo fui dueño del guión y del dinero, entonces la productora fue mía y yo con eso abrí mi productora.